Saludos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad realizaremos el diseño de un puente tipo viga losa. Para ello nos basaremos en la norma colombiana de diseño de puentes CCP14, dada que es la normatividad utilizada en Colombia. El enunciado del ejercicio nos menciona lo siguiente. Se desea diseñar la superestructura de un puente simplemente apoyado, tipo viga losa de concreto reforzado. La luz que se desea salvar es de 14 metros. El puente se encuentra localizado en una vía secundaria en terreno ondulado, con velocidades de los vehículos del orden de 60 km por hora BTR y con anchos de berma de 1 metro, de acuerdo con las tablas 5.2 y 5.4 del Manual de Diseño Métrico de Carreteras sin Vías 2008. Está aplicando para la normatividad, como se mencionó anteriormente, de Colombia. No se consideró la necesidad de construir barreras de tráfico, dadas las velocidades recorridas por los vehículos. Esto último mencionado, donde repetiremos, no se consideró la necesidad de construir barreras de tráfico, dadas las velocidades recorridas por los vehículos, se entenderá de acuerdo a lo indicado en la sección 13 de la norma colombiana de diseño de puentes, que ahora en adelante mencionaremos como CCP14, en la sección 13 barandas, de la cual he sustraído dos gráficas en donde se nos presentan dos situaciones. La primera situación es baja velocidad y la siguiente situación es alta velocidad. Para entender qué es baja y alta velocidad, entonces la sección 13 nos indica, para el propósito de este artículo, la baja velocidad puede ser tomada como velocidades no superiores a 70 km por hora. La alta velocidad se puede tomar como velocidades de más de 70 km por hora. Con eso mencionado, entonces podemos categorizar nuestro puente a qué situación pertenece. Como tenemos velocidades de 60 km por hora, nuestra situación va a ser la siguiente. Esta configuración se presenta para barandas con velocidades de baja velocidad. Para velocidades de 70 km por hora, se justifica entonces la construcción de barreras de tráfico, que son las famosas conocidas New Jerseys o parapetos de concreto que están en esta gráfica. Este parapeto de concreto es la barrera que se justifica para velocidades mayores a 70 km por hora. Una fotografía real podemos ver aquí abajo de esta gráfica este tipo de baranda. Entonces, esta barrera es una barrera vehicular para velocidades mayores a 70 km por hora. Para entender esta última parte, donde indicamos que no se consideró la necesidad de construir barreras de tráfico, dadas las velocidades recorridas por los vehículos, debemos recurrir a lo indicado en la sección 13 de la norma colombiana de diseño de puentes CCP14, y que en adelante mencionaremos como esta norma como CCP14, denominada entonces barandas, lo dispuesto en el código. Y esta sección 13 nos presenta dos situaciones. Una situación es para donde tenemos aplicaciones de baja velocidad y aplicaciones de alta velocidad. Para entender baja o alta velocidad, debemos recurrir al comentario 13.4, donde nos indica que para el propósito de este artículo, la baja velocidad puede ser tomada como velocidades no superiores a 70 km por hora. La alta velocidad puede ser tomada como velocidades de más de 70 km por hora. Regresando a nuestro ejercicio, tenemos que nuestra velocidad es del orden de 60 km por hora, por lo que de acuerdo al código tendremos aplicaciones de baja velocidad. Esto quiere decir que no se requiere la construcción, como lo indica el último párrafo, la última línea del párrafo, donde dice que no se consideró la necesidad de construir barreras de tráfico. Esto que está aquí en azul es por esto que está aquí de esta clasificación. Como tenemos velocidades de 60 km por hora, pues no hubo la necesidad de construir barreras de tráfico. Estas barreras de tráfico, pues, si este puente hubiera sido de velocidades mayores a 70 km por hora, pues hubiéramos construido entonces otro tipo de elemento que sería un parapeto de concreto reforzado en lugar de esta baranda que tenemos para este ejercicio. Repito, este hubiera sido el caso si hubieran sido si hubieran sido velocidades de circulación de más de 70 km por hora. Dado que no, entonces pues
que seguimos con esta configuración. Para entender más de las barandas, en la sección 13 pues hay tres tipos de barandas. Barandas de tráfico que están en la sección 13.7, perdón. Y aquí se nos muestra una baranda, por ejemplo esta, que es para velocidades inferiores a 70 km por hora. Si hubiera sido, repito, un puente con velocidad mayor a 70 km por hora, hubiera sido obligatorio la construcción de una barrera de concreto, en este caso de un parapeto de New Jersey o un parapeto de concreto. El código nos muestra en la sección 7.8 barandas para peatones, donde nos dan dos opciones para separar el tráfico de los peatones. Y tenemos unos ejemplos para velocidades de 70 kilómetros mayores y menores. Para este caso tenemos velocidades menores y para este caso tenemos velocidades mayores. De igual forma se presentan barandas para ciclistas y las dimensiones que debe tener y las configuraciones. Y es igual el mismo concepto para peatonales en función de la velocidad. Entonces se puede concluir que la selección de las barandas para el código está en función de las velocidades de circulación de los vehículos, bajas velocidades y altas velocidades. En nuestro ejemplo pues tenemos entonces velocidades de 60 km por hora. Luego se consideró entonces esta configuración de estos elementos para nuestras barandas. Siguiendo con el enunciado, entonces la tabla, tenemos una nota. La tabla 46221-1 supone la construcción de barreras de concreto en los extremos de la losa. Esta nota la hacemos porque pues en las configuraciones que se presenta esta tabla, de acuerdo al código, el código nos presenta unos elementos o unas secciones transversales en las cuales para nuestro ejemplo tenemos la siguiente: viga T de concreto vaciado in situ. Y la configuración que tiene el código, pues como lo vemos acá, tiene unos elementos de borde tipo parapeto de concreto. Y como se ven en todos los puentes o en todas las secciones transversales que tiene el código, se maneja esta situación. Por eso se deja esa nota aclaratoria de que el código supone estas para estas secciones transversales. Sin embargo, nosotros tomamos una baranda tipo formada por elementos horizontales y verticales. Siguiendo con la nota, aquí dice que cada barrera tiene un peso de 500 kilogramos o 0.5 toneladas metro lineal o 4.5 kilonewton metro, pues que la necesidad de construcción debe ser valorada en cada proyecto. Pues bien, sabemos, esto es para considerar de que son casi 500, que son 500 kilogramos dependiendo de la geometría, pero pues esto es lo que se maneja, casi 500 kilogramos. Luego entonces es un peso considerable que se debe tener en cuenta a la hora de realizar este proyecto. Bien, respecto de la superestructura analizada se presenta la siguiente configuración: resistencia a la compresión 28 megapascales. Entonces siguiendo esfuerzo de fluencia del acero 420 megapascales, separación entre eje de vigas 2 metros, vigas de concreto reforzado, la luz de diseño va a ser de 14 metros, tablero de configuración de 4 vigas, puente simplemente apoyado y sección transversal del puente tipo E de acuerdo con la tabla 46221-1. Bueno, como se mencionó anteriormente, por acá la tabla 46621-1 supone la construcción de barreras de concreto. Esto quiere decir que si vamos a la tabla que está en la sección 4 de la norma, vemos que efectivamente las secciones que se están dispuestas para superestructuras son de concreto y nuestras barreras no son de este material, sino son de metal, elementos horizontales y verticales metálicos. Esto es para pues que se tenga claro que el código tiene presente esta configuración. Nosotros tenemos 4 vigas, así lo tenemos nosotros, y una losa de concreto reforzado, solamente que las barreras pues no son de este material, que es el que supone el código. Hablando o adelantándonos a lo que dice el código, aquí se puede observar que tenemos 4 vigas. Pues bien, el código para este tipo de puentes
viga T de concreto reforzado, de concreto fundido in situ, con categoría E, bueno, nomenclatura E, de acuerdo a los algoritmos que presenta el código para el desarrollo del análisis de las vigas, se establece entonces unos criterios, que el puente tiene que ser mayor a 4 vigas y utilizamos los algoritmos acá arriba. Si el puente tiene 3 vigas, utilizamos estos algoritmos. Entonces, como vemos, el código tiene dos configuraciones para que nosotros podamos desarrollar nuestra superestructura. ¿Por qué se escogieron 3 vigas? ¿Por qué se escogieron 4? Pues aquí está la respuesta a ello. En nuestro caso tenemos 4 vigas. Nuestra configuración tiene 4 vigas y está cumpliendo los requisitos del código. Entonces este puente pues tiene sus barandas vehiculares, ¿verdad? Tiene una losa de concreto reforzado, tiene 4 vigas. Y aquí en este esquema vemos que en el apoyo presentamos esta línea negra indica, vamos a marcarla, que acá es la base de una viga diafragma que se coloca en los apoyos del puente completamente. Y en la mitad de la luz se coloca un porcentaje de la altura de la luz del puente. Se puede utilizar el 75-80% de la altura, pues dependiendo del criterio del diseñador, dado que el nuevo código para este tipo de puentes no menciona la construcción de este tipo de elemento en la mitad del puente. Entonces, si hacemos un corte longitudinal de esta viga, por ejemplo, vamos a tener una viga de 14 metros, que es el ejercicio, con unas barreras, con unas vigas de diafragma que están en los apoyos y en la mitad del puente, para el cual el código no menciona nada sobre su construcción, pero pues este es un corte transversal de lo que se vería. En los apoyos la viga sería completa y en la sección intermedia del puente sería un porcentaje de la altura, como está acá, que es un porcentaje de la altura. Bien, con esto claro, entonces esta es la configuración de la superestructura que se tiene. La separación de 2 metros pues se escogió con el ánimo de cumplir tener 4 vigas. Ustedes hubieran también se podido seleccionar 3 vigas y hacían más grande la separación, ya no pasaría 2 metros, sino sería un poquito más. Entonces esta es la superestructura que se escogió para el análisis de este ejercicio. Para la solución entonces empezaremos hablando de las cargas permanentes. Pues recuerden que el peso propio de los elementos estructurales tiene un peso específico que se va a considerar de acuerdo a lo que indica el código. El código nos indica que para concretos de 35 megapascales, inferior a 35 megapascales, se tendrá un peso específico de 23.2 kilonewton. Y todos saben que el peso específico pues es igual, que el peso de un elemento es igual al volumen por el peso específico. Entonces, por eso la tabla para calcular las cargas muertas, pues no como peso, sino como metro por metro cuadrado, pues vamos a tener que utilizar los pesos específicos. Y para eso entonces el código nos da estas configuraciones. Entonces, de acuerdo a la tabla anterior, los materiales que vamos a utilizar para nuestro ejercicio son esta de 23 y 25. Pero para ser conservadores para el concreto vamos a trabajar con 24 kilonewton. Bien, predimensionamiento de la losa. Ya definimos los materiales, ahora sí vamos a determinar la altura de la losa. Para analizar el predimensionamiento de la losa y de las vigas, se dispondrá las ecuaciones de la tabla 1. La tabla 1 es esta que está acá, que es tomada del código. Y su título en el código es profundidades mínimas tradicionales para superestructuras de profundidad constante. Recuerden que estamos calculando ese espesor de losa que vamos a trabajar nosotros. Recuerden que tenemos una losa y debajo unas vigas. Entonces estamos calculando este espesor de losa. Esto es lo que se está calculando con este procedimiento que está aquí mencionado. El refuerzo principal será perpendicular al tráfico, sin embargo, se utilizará la fórmula con el refuerzo principal paralelo al tránsito, dado que tradicionalmente se ha hecho así y ha funcionado. Hago este comentario porque, como se verá acá adelante en la tabla,
La fórmula para calcular el espesor de la losa, pues tiene un criterio. Losas con refuerzo principal paralelo al tráfico. Vamos a hacer entonces una superestructura para ver esto. Acá tenemos una superestructura 1 y una superestructura 2. Ambas son las mismas, simplemente que vamos a hacer una representación de este puente de acuerdo a lo que quiere decir el refuerzo principal o paralelo al tráfico. Vamos a tener las aletas de los estribos. Vamos a decir entonces que el tránsito o los vehículos, pues si son dos carriles, ¿verdad? Separamos los dos carriles y vamos a tener un sentido de circulación en este sentido y otro en este sentido. Ambos carriles de circulación están igual en ambos puentes. Ahora sí, cuando dice el enunciado o la tabla del código losa con refuerzo principal paralelo al tráfico, pues tenemos este tipo de losa. Paralelo, bueno, en este sentido voy a dibujar perpendicular. Este es un refuerzo perpendicular al tránsito y como lo ven, la tabla que está debajo de este dibujo no lo menciona. Si menciona es un refuerzo paralelo al tránsito, al tráfico, dice el código. Esta es la fórmula. Esta fórmula aplica para este tipo de puentes. Para este tipo de puentes aplica esta fórmula. No hay fórmula para este tipo que tengo yo dibujado y es el que yo voy a utilizar. Pero la experiencia y la literatura, pues, de los grandes diseñadores de puentes, toda la historia que se ha hecho estos elementos, pues ha indicado que esta fórmula ha funcionado y ha funcionado bien. Me imagino que por la segunda edición o por algún tiempo, pues se hará una aclaración al respecto de esto. Bien. Se dispondrá del valor seleccionado en rojo de la tabla 1. Esto es, cuando digo rojo es para indicar esta sección, estas ecuaciones. La de las losas va a ser esta. Y la de 0.07 es para las vigas. Recuerden que estas profundidades son mínimas. Y de ahí para adelante, ustedes dispondrán, de acuerdo a la economía del proyecto, qué altura van a tomar y a las características. Se dispondrá del valor seleccionado en rojo de la tabla 1. El valor mínimo de profundidades para la losa de tramos interiores es de 175 milímetros. 17.5 es lo que nos indica centímetros, nos indica el código como mínimo. Es importante tener claro la profundidad mínima para los voladizos. Bueno, esto es para los tramos interiores, porque recuerden que un puente tiene tramo interior y tramo exterior. Entonces vamos a rellenar el dibujo. ¿Qué es un tramo interior y qué es un tramo exterior? Los tramos interiores están desde las vigas, desde los ejes de las vigas exteriores hacia adentro. Todo esto se define como tramos interiores y los tramos exteriores corresponden a la sección de los voladizos. A esta sección corresponden los tramos exteriores. Bien, con esto claro, seguimos acá. Para los voladizos, entonces, el código en el artículo 13.7, 13.1.2, donde estaba la sección de barreras, ¿se acuerdan? Presenta las consideraciones para el diseño, los espesores de los vuelos o de los voladizos. Para vuelos de tablero de hormigón que soportan sistema de postes montados en tablero, la profundidad es de 20 centímetros. O sea, si tenemos puentes vamos a hacer aquí la losa, la viga exterior, y dice que tiene algunos postes acá, pues el espesor de esos postes, ¿verdad? Aquí tenemos la luminaria. El espesor de estos vuelos tiene que ser de 20 centímetros. Para sistemas de postes montados lateralmente, 30.5, 30 centímetros. A ver si lo dije bien. Para vuelos de tablero de hormigón que soportan un sistema de postes montados, montados y montados sobre y lateralmente. Sí, 30.5. Para vuelos de tablero de hormigón que soportan parapetos o barreras de hormigón, 20.5. Este es el caso que les hablaba cuando los puentes tienen velocidades superiores a 70 km por hora. Y hacemos otra vez la viga exterior y la losa, pues cuando soportan parapetos de concreto, se dispondrá de espesores de mínimo
20 centímetros. Luego lo que haría uno para un puente de estos pues es colocar toda la losa de 20 centímetros. Bien, teniendo claro las profundidades mínimas, los espesores mínimos de losa, entonces procedamos al cálculo. La fórmula que tenemos acá, 1.2 más por S más 3000 sobre 30. Luego, entonces, al lado está para luces continuas, que hace esa aclaración. Donde S es la luz de diseño en metros, 2 metros menos 0,40, los 0,40 se les explico más adelante dónde salió, da igual a 1,60. Bueno, para poder hablar de esto hay que especificarlo. La base de la viga la hemos diseñado con una consideración para estimación de espesores de viga, que es 0.157 por la raíz cuadrada de S, que es la separación de eje a eje de viga por la luz del puente, que este puente tiene una luz de 14 metros, recuérdenlo. Y esto da 0,31. Pero para construcción y disposición de las barras de acero, pues la experiencia ha dicho que 0.4 bien constructivamente se pueden hacer, se puede disponer el acero de una manera que sea fácil para su construcción. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el diseño de vigas. Entonces, 2 metros que tiene la separación de eje a eje, que fue lo que se nos dio en la parte inicial del diseño del puente. Acá tenemos una separación de eje a eje de viga de 2 metros y tenemos unos espesores de viga calculados ya entonces de .40. Esos espesores entonces se los quitamos a cada lado de la pared, 20 y 20 da 40. Por eso entonces 2 menos 40 tenemos 1,60. Esa va a ser nuestra luz de diseño o nuestra luz libre. Recuerden que la flexión comienza en este punto. Aquí vamos a poner esto con un color que se pueda ver. Aquí comienza la flexión y el código para esto tiene unas consideraciones que más adelante vamos a ver. Vamos paso a paso para que se pueda entender esto bien. Bueno, definiendo esto entonces se tiene que 1.2 por esta fórmula se ha convertido para que la respuesta nos dé metros, entonces no son 3000 sino 3, 2 más 1, 6, más 3 sobre 30 da 0,18, aproximamos a .20 constructivamente. La base de la viga, pues ya la mencionamos cómo se fue que se calculó y se calculó un valor de 0,31, pero por razones constructivas se adoptó de 0,40, ya que este es 40 centímetros funciona bien. Y se te dejó entonces claro aquí que la separación entre vigas va a ser de cada viga será 1,60. Bueno, habiendo definido lo que eran los materiales, que en este caso fue los pesos específicos del concreto y del concreto asfáltico, entonces, del concreto hidráulico y concreto asfáltico, entonces hacemos el avalúo de cargas. Y ya teniendo definidas la geometría de los elementos, podemos entonces hacer ese avalúo. Recuerden que ya hemos dicho que el peso específico del concreto era 23.2, de acuerdo al código. Pero, para ser conservadores, tomamos 24. Esto es lo que decía el código, pero yo tomé 24 de manera conservadora. 24 por 0,2 por un metro me está dando 4.8 kilonewton metro lineal. O sea que mi viga va a tener esta distribución. Peso propio de las barandas. Cada baranda de esas metálicas tiene un peso de 0.7 kilonewton. Peso propio de los bordillos. Bueno, esas barandas están dispuestas en unos bordillos de base 20 centímetros por de altura 30 centímetros. Sobre esos bordillos entonces tengo mis barandas metálicas. Bien. El peso propio de la carpeta asfáltica, bueno, he supuesto un espesor de 10 centímetros y seguramente es un poquito bueno, digamos que es conservador, pero recuerden que los puentes pues algunas veces quedan imperfecciones, algunas veces pues el hombre del que hace el mantenimiento no tiene cuidado y coloca una sobrecapa. Pueden haber muchas situaciones
que la carpeta asfáltica pues no sea de 5 centímetros, que es lo que convencionalmente tienen los puentes. Entonces algunas veces ese puente, digamos, pues eh, pueden haber varias situaciones constructivas. Digamos que el puente pues tuvo una deflexión en la mitad del puente, alguna situación que no debería pasar, pero que tristemente pues en la realidad ha pasado y entonces vamos a tener puentes donde vamos a ir así la viga, haciendo una viga longitudinalmente, perdón, un tablero así longitudinalmente. Y luego tenemos aquí entonces la losa así, pues continuará con su pendiente, ¿verdad? Esto recuerden, no es normal, pero puede pasar y ha pasado, digamos que queden puentes con estas imperfecciones, digamos que las vigas estarían acá abajo, aquí abajo esta es la losa, las vigas estarían así, ¿verdad? Con esa deflexión que ocurrió ahí, pues por alguna razón desconocida en la parte de construcción. Y fíjense, toca hacer un relleno. 10 centímetros, no sé cuánto es el relleno. Pues ese factor de seguridad vamos a tenerlo ahí como de un cálculo, un espesor considerable por si llega a pasar esta situación, toca hacer un relleno de esa carpeta fáctica. No es lo ideal, pero pues si llega a suceder alguna situación, pues estamos tranquilos de que, caramba, se tuvo en cuenta esa consideración. Recuerden, esto es lo que no debe pasar en un puente, que quede esto así. Pero pues sin embargo, si serán las noticias de Colombia, pues por ahí podrán investigar situaciones parecidas. Algunos ejemplos. Listo, entonces vamos con punto 10, es un espesor pues, conservador, ¿verdad? Y el cálculo pues sería un metro, ¿verdad? Estamos analizando el método de las fajas, ¿verdad? Por metro estamos haciendo los cálculos. Y eh, el peso específico vemos que era 22,5. Ahora, ¿cómo se idealiza este tablero? Pues este tablero se idealiza como una viga apoyada sobre losas. El código para este tipo de análisis lo permite. Tenemos una viga que es considerada, el tablero se considera ahora como una viga y tiene unos apoyos y esos apoyos son las vigas de concreto que tienen longitudinalmente el puente. Esas vigas que estaban longitudinalmente en el puente se representan para esta idealización de esta estructura del tablero como unos apoyos en los cuales va a estar apoyada la viga que es el tablero. Entonces, esta es la idealización de la estructura. Bien, pero para profundizar más en este tema, vamos a remitirnos entonces al código. El código especifica 3 formas de análisis para cuando tenemos un refuerzo perpendicular al tráfico. Entonces, el código nos dice en la sección 4 que ya hemos analizado, teniendo esto aquí, método aproximado de análisis, esto es para el análisis del tablero. Y tenemos unos métodos aproximados, que es el que yo estoy utilizando. Es un método que considera franjas de un metro. Y ese método, pues si lo quieren utilizar, si lo quieren profundizar, está acá en sección 4621. Y ahí entonces tenemos unas franjas interiores. Y ese método nos dice que no deben ser mayores que un metro. Entonces lo que estamos así diciendo es que este método que yo idealicé, que tenía un ancho, una profundidad de un metro, es dado que el código, pues este método así lo exige para poder utilizar. Si este es el tablero, el código me dice que yo tome anchos de un metro para hacer el análisis. Entonces yo tomaré anchos de un metro, ¿verdad? Para hacer el análisis de ese tablero. Entonces, en un metro, yo voy a hacer el análisis de esa de carga muerta que tenía, que estoy analizando. Entonces, ese ancho de un metro tiene un fundamento y es que el código tiene 3 métodos de análisis del tablero con refuerzo perpendicular al tránsito. No va a ser el método que estamos utilizando, que es el método aproximado. Ahí tiene métodos empíricos en los cuales nos dan unos valores de cuantía para la sección de las de acero. O sea, es un método que ya nos da todo, solamente no necesita análisis, solamente es hacer un chequeo de dimensiones, de longitudes y comprobar algunos valores y el código nos dice cuánto acero debe tener y qué separación. Y están los métodos refinados, pues que son los métodos en los que analizamos con métodos
con malla, elementos finitos y hacemos un análisis utilizando algún programa de elementos finitos. Pero el método que estamos analizando en este ejemplo, retomando el ejemplo, es un método de las franjas y esas franjas tienen 1 metro. Esta viga que está acá, esta viga que hemos dibujado, tiene 1 metro porque es el método que estamos analizando. Entonces ese método, esa consideración es del código, la cual nos dice pues que estos métodos suponen que la losa se puede considerar como un conjunto de franjas perpendiculares al tráfico, apoyadas sobre vigas, y las vigas pues ahora se convirtieron en unos apoyos, como lo pueden ver acá. ¿Cierto? Ahí está. Y eso es entonces el método de las franjas. Considera una franja de 1 metro y que el tablero se visualiza como una viga apoyada sobre unos apoyos que corresponden a las vigas longitudinales. Listo. Entonces ya sabemos por qué considero esta losa como una viga. Es que el método de las franjas así lo permite o así lo define para trabajar este análisis de este tablero con refuerzo perpendicular al tráfico, repito. Listo. Entonces, análisis de los momentos del tablero. Para los momentos de diseño se aplicará lo dispuesto en el artículo 46216, el cual aquí estoy copiando textualmente. Cálculo de las fuerzas internas, y dice, cuando se investigue los momentos negativos y las fuerzas de corte de la sección de diseño se puede tomar como sigue. Para construcción monolítica, vigas de cajón de acero, cajones de concreto cerrados, cajones de concreto abiertos, sin aretas superiores y vigas prefabricadas en forma de T, que fue lo que miramos hace rato en la sección 4, ¿verdad? Que hayamos dibujado unas secciones que tenían unas barandas de concreto, ¿se acuerdan? Bueno, el código dice, si se analizan las secciones B, E, D, aquí se me repitió la E, F, las que están en esta tabla, pues el análisis se va a hacer para la cara de los componentes de soporte. O sea, el momento negativo no lo voy a hacer en el eje del apoyo. No lo haría aquí. Si yo tengo un momento negativo, ¿verdad? En este caso tendría algo así. Esta no es la línea, es esta. Momento. Si yo tengo momentos negativos, aquí lo tengo dibujado. Estos momentos negativos que están acá, si todos ahí lo están viendo, entonces dice que no voy a considerar los momentos negativos del eje, sino a la cara del apoyo. Esa cara va a ser pues si está en la mitad de la viga, pues será para este lado hacia acá, va a ser pues la base medios, y de acá para acá va a ser base medios, porque recuerden que todo es base. Entonces, si el apoyo, si nuestra viga, que definimos que tenía 40 centímetros de base, pues el apoyo que está en la mitad, la cara estaría a 20 hacia la derecha, ¿verdad? A 20 de la cara de la viga y a otros 20 de la otra cara. Entonces, 20, 20, 40, aquí está nuestro apoyo dibujado, idealizado acá, ¿verdad? Entonces, el código nos dice que no consideramos el momento acá, sino en este lado. Pues se supone que está apoyado la losa en toda esta dimensión. Y si la losa está apoyada en esta dimensión, pues recuerden que la flexión, en este caso, actuaría, en teoría, cuando se empieza la viga a estar en esta parte que no tiene apoyo. Entonces ahí se empieza a traer la flexión. Entonces el código nos dice, no, pues que no consideremos un diseño de momento acá arriba, cuando la losa está apoyada en toda esta sección, y el refuerzo y los momentos entonces empiezan a trabajar de la cara de la viga. Los momentos empiezan a trabajar en ese sentido. Aquí empieza a ver la flexión y a requerir un acero, pero es desde la cara de la viga. No, seguramente se me quedó muy ajustada la escala, ¿verdad? Entonces considerar estos momentos de acá. Porque recuerden que aquí, digamos, el código, pues con esto no va a ser, pues, no es, pues, depende de cada diseñador seleccionar cuál momento trabaja. El código nos dice que utilizamos estos de acá porque, pues, la finalidad es tener un diseño, pues, que sea económico. Y con este momento, pues, vamos a tener momentos, pues, muy conservadores. Entonces el código nos limita a que, bueno, nos aconseja que trabajemos con estos momentos en los apoyos de la cara de los elementos. Bien, entonces, eso es lo que quiere decir esto.
El momento negativo, de acuerdo con lo anterior, se toma 0.20 del eje de la viga. Ya sabemos por qué punto 20. Recuerden que es la mitad de la base de la viga. Ahora sí, los momentos, entonces utilizamos un software, en este caso fue el SAT 2000, modelamos la estructura, bueno, idealizamos la estructura y la modelamos. Recuérdense que el método de las franjas determina una viga de base de 1 metro apoyada sobre unos apoyos que son las vigas de la superestructura. Bien, 4.8 le sale, recuerden el peso propio de la losa por metro lineal, aquí está, por metro lineal, tengo todo este peso. Hay unos valores acá, que no sé si se alcanzan a ver, vamos a darle aquí una aproximación a esto, tenemos que es 214, 214, y esa representa el peso de los bordillos y de la baranda. Entonces el análisis de carga muerta constituye lo que es el peso propio de la losa y los bordillos y la baranda. Y aquí tengo una gráfica de lo que me dio el SAP y tiene un valor de 0.7379 del lado izquierdo. Del lado izquierdo quiere decir, bueno, ¿cuáles son los apoyos interiores? Este va a ser el apoyo exterior, ¿verdad? Vamos a quitarle este espesor. Y los apoyos interiores serían estos dos. Entonces, dice aquí el texto que de este PDF que del lado izquierdo del apoyo, del lado izquierdo va a ser este tramo, BC. BC es el lado izquierdo. Entonces, vamos a marcarlo. BC, este tramo, y este sería CD. Y tengo este tramo DE. Porque recuerden que el cuento negativo está dentro del tramo BC, CD y DE. Estos tres tramos tienen valores para momento negativo. Aquí en este apoyo y en este apoyo, a izquierda y a derecha. ¿Por qué a izquierda y por qué a derecha? Bueno, pues cuando hagan el modelo, habrá muchos criterios para seleccionar, bueno, con cuál valor me voy. El momento de acá de la derecha, de la izquierda, o el momento negativo de la derecha en la cara del apoyo. Recuerden que tengo un lado izquierdo y un lado derecho respecto del eje del apoyo. Tengo un momento negativo acá y un momento negativo acá. ¿Cuál selecciono? Bueno, yo quiero ser un poquito conservador y voy a mirar cuál de los dos es mayor. En este caso, en este ejemplo, tengo que el momento izquierdo, o sea, el del tramo BC, fue mayor. Entonces, tomé el momento de este punto. Si hubiera sido este mayor, pues seguramente hubiera seleccionado ese. A otros diseñadores, pues que consideren el análisis independiente. Tramos izquierda, todos los momentos que dio acá, tramos de derecha, y todos los momentos que se dio aquí por carga muerta, por carga viva, por carga del asfalto, ¿verdad? Porque el código selecciona, o perdón, discrimina cada tipo de carga por independientemente. Y entonces yo voy a tener unas consideraciones. Otros diseñadores dirán, pues yo me voy de manera súper conservadora y trabajo con el momento de aquí del centro. Otros no, yo con todos los momentos de acá. Otros no, con todos los momentos de acá. Pues sin embargo, yo pues hice una fusión entre este y este. Y pues miré cuál de los dos era mayor y con eso trabajé. Recuerden que este diseño de los puentes pues a veces tiene muchas interpretaciones dependiendo del diseñador y cómo maneje sus márgenes de seguridad. Así como manejamos la carpeta asfáltica, que es, pues, caramba, uno trabajaría con 0.5 y estaría bien, pero pues algunas imperfecciones constructivas, recuerden, pues pueden ocasionar ciertas cosas y si pasa algo, alguna sobrecarga, pues estaríamos pues considerando algunas excedentes de sobrecargas. Ahora el peso generado por el asfalto. ¿Cuál asfalto? La carpeta asfáltica, ¿verdad? La carpeta asfáltica, recuerden que cuando se construye el puente se dispone una carpeta asfáltica. Bueno, con finalidad de la superficie para los vehículos segura, ¿verdad? Y que manejar unos bombeos. Y así se protege un poquito más la losa del puente. Recuerden que los vehículos generan un desgaste en la superficie. Bueno, entonces momento negativo igual a la cara del apoyo. Fíjense, lado derecho. Quiere decir que esta vez tomé el momento que está donde, pues del tramo, si este era del tramo CD. Entonces tomé este valor de momento, el de este punto en la cara del apoyo.
Recuerden que es un criterio y que pues, habrá muchos criterios y cada uno debe ajustarse pues, al que más considere, ¿no? Listo, ya esa fue la parte de análisis de carga del peso propio y de la carpeta asfáltica que estaba ahí impuesta sobre la estructura. Vamos a hacer el análisis de carga viva. Para el análisis de carga viva vamos a tener algunas consideraciones. Para el método de cálculo del momento negativo por carga viva se realizó un procedimiento que implicó usar la línea de influencia para el apoyo en C. El método, ¿cómo funciona el método? Se calcula una línea de influencia del momento flector en el apoyo en C para la losa apoyada sobre las vigas. Con este se determina el momento para la carga viva de la sección del máximo momento negativo en C. Colocando los ejes del camión de la carga en posiciones críticas dentro de la línea de influencia. Vamos a explicar esto con gráficas. El camión de análisis, pues el camión de análisis es el camión de diseño del código. Este camión está en la sección 3, ahí están diferentes, aquí está lo referente a las cargas vivas y lo pueden leer para una mayor profundidad. Entonces, ahora sí, calculemos el momento negativo. ¿Qué dice? Se realiza el análisis para dos condiciones, una carga de carril y dos carriles cargados. Bueno, los dos carriles cargados, pues más adelante vamos a explicar cuándo es un carril, dos carriles, tres carriles, vamos a explicarlo más adelante. En este caso tenemos dos carriles cargados. Para este ejemplo tenemos dos condiciones, un carril y dos carriles. Aplicando, recuerden, para este ejemplo, aplicándole al momento negativo el factor de presencia múltiple y consignado en el artículo 36112, presencia múltiple de carga viva, CSP14, esto está de acuerdo al código y considerando los anchos de franja que actúan de dicho momento. Entonces, de acuerdo al indicado, para un número de carriles cargados, tengo para un carril 1,20 el factor de presencia múltiple. O sea que si tengo un solo vehículo actuando en el puente, como en este caso, cada línea roja, cada flecha roja de estas, pues representa, si vemos este vehículo es una corte transversal de él, sería este. Entonces, aquí tengo dos ejes, ¿verdad? Tengo dos flechas, entonces, dos vectores de fuerza. Esos dos flechas que están ahí de 80 corresponden bueno, si tengo 160 acá y tengo dos llantas, tengo 160 acá y acá tengo dos llantas, pues entonces quiere decir que tengo 80 y 80 kilonewton en cada eje, en cada llanta, ¿verdad? Por eso entonces aquí tengo una flecha y otra flecha separada, ¿cuánto? De acuerdo al gráfico, 1,80. Miren, acá está 1,80. Esa es la separación de las ejes del camión de diseño. Entonces esta separación que está acá tiene 1,80 y cada carga tiene un peso de 80 kilonewton. Ahí lo ven. Listo, entonces el método consiste en calcular una línea de influencia para generar el máximo momento negativo en los apoyos interiores. Se mencionó el apoyo C, pero también hubiera podido ser el apoyo D. La línea de influencia, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el software pone a correr una carga de 1 desde esta posición hasta el final del puente. Él pone a correr una carga de 1 buscando ¿qué? Buscando el máximo momento negativo de este apoyo interior o de este apoyo. Bueno, como vamos a analizar este apoyo, cuando la carga llega a este punto, genera el máximo momento negativo en el apoyo en B. Entonces, cuando yo te pongo una carga aquí de 1, genero este máximo momento acá. Recuerden que este es el momento de línea de influencia. Recuerden, momento producido para la línea de influencia, momento negativo. Y lo que yo les quiero explicar es que vamos a buscar otra vez la idealización de esa estructura. Si yo tuviera una carga puntual, en este ejemplo, si yo tuviera aquí una carga, en vez de una carga distribuida, tuviera una puntual, y yo quisiera determinar
¿Dónde pondría esa carga puntual? Para generar un momento aquí negativo, un momento en este apoyo negativo máximo. Aquí el máximo momento negativo, ¿dónde está esa carga? ¿Respecto de qué punto X? Pues bueno, la línea de influencia me ayuda para eso. A manera de ejemplo, si yo pongo una carga de 1, seguramente yo tendría un momento aquí, ¿verdad? Algo así. Luego subiría esto por acá, bajaría, no sé, alguna trayectoria así, y luego iría por acá, y así. Una carga acá generaría un momento así como este. Este sería el momento, el que está abajo, aquí en el SAP, pues es el momento de la carga distribuida. Para una carga puntual sería algo como esto, ¿verdad? Y entonces, aquí estaría el máximo momento negativo. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo? Calculando una línea de influencia que me diga dónde va a estar ese máximo momento negativo, porque es que yo no puedo andar colocando una carga puntual de 1 acá para ver cómo va a ser el momento acá. ¿Cómo va a ser si muevo la carga por aquí? ¿Cómo va a ser ese momento? Entonces, así. En estos cálculos que tengo que agilizar el tiempo y que ya está en línea de influencia, ya está todo hecho, simplemente pues yo calculo la línea de influencia pues con el software. Entonces, él me muestra dónde se ocurre la máxima posición. Y esta máxima posición de esa línea de influencia cuando vale 1 pues ocurre en este punto. A una separación, a una distancia de 2.15 desde el comienzo donde arrancó la carga, ¿verdad? Entonces, esta línea de influencia, recuérdense que este valor de esta carga por esta ordenada aquí en Y, más este valor acá, me va a dar el momento que se genera de tener dos puntuales de 80 kN. Y ese momento que estoy calculando, repito, es para el momento que está en este apoyo, en todo el eje. Bien, este es el caso entonces de un carril cargado y dos carriles cargados. Pero vamos a explicar lo de un carril o dos carriles cargados. De acuerdo a la norma colombiana de diseño de puentes, CSP14, se nos habla número de carriles de diseño y hay tres condiciones. La condición 1, que los carriles tengan 3,6 metros. Aquí dice, el número de carriles de diseño debería determinarse tomando la parte entera de la relación W sobre 3600. Esos 3600 son en milímetros. Luego el W debe ser en milímetros, donde W es el ancho libre de la calzada entre bordillos y o barreras. En este caso ese ancho tiene 7,60. Pero miren, no cumplo esto. Podría dividir esto si en el diseño se hubiera contemplado que acá hubiera sido 3,60. Si en el diseño se hubiera considerado 3,60, el diseño acá, pues bueno, esta fórmula para calcular el número de los carriles hubiera sido probada, pero como no, esta condición no nos cumple. Condición 2. En los casos en los que los carriles de tráfico sean menores a 3,60. Bueno, aquí tengo ¿cuánto? 3 metros, tengo dos carriles de 3 metros, pues la vaina como que pinta hacia esta condición, ¿verdad? De ancho, el número de carriles de diseño debe ser igual o menor al número de carriles de tráfico y el ancho del carril de diseño debe tomarse como el ancho del carril de tráfico. Bueno, este número de carriles, en este caso pues van a ser 2, ¿verdad? Y el ancho va a ser 3 metros. Si la calzada hubiera tenido 9 metros, o no sé, 10 metros, con carriles de 3, con 3 carriles de 3 metros, bueno, vamos a suponer el ejemplo más práctico, 3 metros, acá otro carril de 3 metros, pues hubiera sido, pues, tengo una calzada, vamos a suponer que la calzada era de 9 metros, aquí están las barreras, pues el ancho de calzada sería 9 y 3 carriles, pues sería 9 sobre 3, pues daría 3 carriles. Esa es para la condición 2, cuando se tienen anchos de carril menores a 3,60, pues el número de carriles va a ser igual al número de carriles de circulación y el ancho pues va a ser el correspondiente al que está ahí. Y este es el que nos aplica a nosotros. Tenemos anchos inferiores a 3,60 y entonces nos aplica. Pero hay una tercera condición que quiero explicarla porque pues es importante que se manejen todas las condiciones. Anchos de calzada de 6.000 milímetros a 7.200 milímetros. Bueno, acá tiene que considerarse que hay una tercera condición y que esto pues muchas veces se ve en la red terciaria. Calzadas de 6 metros a 7.200 milímetros. Entonces,
Aquí nos dice que deberán tomarse dos carriles de diseño, cada uno igual a la mitad del ancho de la calzada. Pues esta condición, repito, es para cuando se tienen anchos de calzada de 6 a 7200. En este caso tengo 7600, luego no aplica, solo aplica para anchos de calzada de 6 metros, si las barreras estuvieran acá, o 7,20. Ahí aplicaría el tercer caso y debe tener esto. Y dice que se deberán tener dos carriles de diseño, cada uno igual a la mitad del ancho de la calzada. La mitad de la calzada, pues la mitad sería esta. Eso es lo que quería explicar acerca del número de carriles de diseño. El número de carriles de diseño se calcula, recuérdenlo, para tres condiciones. Cuando el ancho del carril en el diseño se supuso de 3,60, o cuando por razones económicas o otra índole, pues no se justificó los 3,60, sino que se tomaron 3 metros. Pues bueno, aquí hay una condición que dice que el ancho del carril pues va a ser igual al número de carriles de diseño y el ancho corresponderá a su ancho. Si fueran 15 metros, pues 15 metros sobre 3 nos daría el número de carriles, ¿verdad? Listo, entonces entendido esto, sigamos acá en nuestro ejemplo. Y entonces tengo momento negativo, calculé mi línea de influencia y ya sé que es momento negativo, pero este momento es para el apoyo, recuerden, y me interesa más adelante es calcular el momento negativo en la cara del apoyo, en las caras. Bien, sigamos. Un carril cargado y dos carriles cargados. Hacer la división, perdón, en este caso nos aplicó la condición 2, carriles inferiores a 360 o 3600, entonces aplicó que era número de carriles. Listo, entonces, esto lo voy a explicar más tarde cómo se modela esto en el software, en el SAP 2000. Pongo este valor, 80 por este valor de ordenada aquí en Y, más este valor en Y, y me da el momento. Para dos carriles cargados, pues va a ser la suma consecutiva de este valor de 80 por este valor en Y, por este valor 80, pues este valor y este valor. Fíjense, la línea de influencia para tramos continuos tiene unos valores positivos y unos valores negativos. Yo voy a tomar como positivo estos de acá arriba. Todo lo que está por arriba va a ser positivo y estos van a ser negativos. Entonces, para un carril cargado, estoy tomando valores negativos y eso es lo que yo quiero determinar. Pero para dos carriles, fíjense, tengo negativo y negativo y el momento es la sumatoria de todas las cargas por las ordenadas. Entonces yo tengo 80 por menos algo, más 80 por menos algo, pues ambas negativas van a sumarse. Pero a tener más estas positivas, van a restar y van a bajar este momento, lo van a disminuir. Entonces voy a tener un momento menor. Entonces para este ejemplo, si yo tengo esta línea de influencia, entenderé que no debo poner estas dos cargas acá porque miren lo que van a hacer. Van a restarle el momento. Exportando del SAT 2000 estos valores, pues yo tengo que para 2.15, para esta posición, que es la máxima negativa, ¿verdad? Yo tengo 0.188. El siguiente valor, aquí en X, ¿cuál será? Pues la posición de la llanta, la segunda llanta. Recuerden que tiene de una llanta a otra llanta hay 1,80. Entonces, si el primer momento máximo está acá, pues a 1,80 de esta posición yo voy a sumarle, yo voy a buscar cuánto es este valor en Y de esta ordenada. Entonces, a 1,80 me daría 395,4 y tengo menos 0.149. Para los valores del otro camión, porque son dos carriles cargados, esta tabla la saqué para dos carriles cargados, bueno, la estoy dibujando, bueno, señalando las posiciones en Y y en X para dos carriles cargados. Aquí tengo un valor de unas ordenadas que están de 80, pero mírense, multiplicando un valor positivo, y entonces eso es lo que me va a disminuir un momento. Pero pregunta, ¿este valor cuánto debe ser? 1,20 mínimo. De ahí para adelante ustedes pueden colocar este vehículo donde quieran. Listo. Entonces, si yo ya sé que es 1,20, pues a esta última posición le sumo 1,20 y llegaría a 5,14 y tendría este valor. El siguiente valor está a 1,80 de este. Y tendría este valor. Entonces, ya discriminando acá, ahora sí, los valores que tengo para un carril cargado y para dos carriles cargados tendría 26,95 por un lado y 26,49 por otro lado.
Se entiende de que esto disminuyó porque la línea de influencia mostró que habían dos valores positivos. Como se puede apreciar para este caso, se genera un mayor impacto al tener un carril cargado. El momento calculado corresponde al momento en el apoyo C. Sin embargo, se debe encontrar aumento en el borde de la viga, es decir, a 20 centímetros del eje. Para ello, usted recurre a la condición crítica calculada anteriormente, que corresponde a un solo carril. O sea que vamos a hacer el análisis para un carril con línea de influencia. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que el máximo momento ocurre cuando tenemos un carril cargado. Pero yo quiero el momento entonces real. Este es el momento de línea de influencia para calcular el momento en el apoyo en B. Pero si yo quisiera calcular el momento en este punto, pues debo calcular momento real. Momento real, bueno, momento real, momento estático. Recuerden que estamos hablando de momentos dinámicos y estáticos. Dinámico, pues se entiende de que son cargas en movimiento, que no sé si es el término correcto, pero para que se entienda de manera más fácil, este es un momento estático, y entonces yo ya sé que por momento, cuando la carga se mueve a cierta posición, se genera el máximo momento, o sea, luego ahí comenzaría a poner mi carga de 80, por acá mi otra carga 1,80 de esto, mis 80 kilonewton, y calcularía ese momento estático. Entonces, yo ubico las cargas acá, en la viga, y calculo el momento. Ese momento seguramente me va a dar algo así. Entonces, yo, para tener estos momentos estáticos, pues hago una nueva viga con dos cargas puntuales, que yo sé que me generan el máximo momento. Miren, aquí las puse ahí porque la línea de influencia me dice que ahí efectivamente se encontró los máximos momentos de análisis para el apoyo en C. Si yo pongo esas dos cargas ahí, y yo tengo un momento estático, obtengo este diagrama de momento. Listo, ahora sí, entro al SAP y busco cuál de estos dos valores es mayor. Y veo que el mayor, me di cuenta que el valor a la izquierda da 15 y a la derecha da 16. Ay, eso va a ser conservador y tomo este valor de 16. Pero recuerden que estamos en el método de las franjas y este método para la carga viva tiene unas franjas de ancho equivalentes y nos da unas ecuaciones. Para la carga muerta hemos tomado 1 metro, recuerden, pero para la carga viva el código nos dice para momento positivo y negativo hay unos anchos y están en función también de la dirección del acero de refuerzo. Entonces aquí dice, perdón, dirección de la franja primaria con relación al tráfico. Y entonces yo digo, ¿esa es perpendicular? Sí, es perpendicular, porque estoy tomando las franjas en el sentido perpendicular y dice que el momento negativo tiene un ancho de 1220 más 0,25 S. Entonces yo reemplazo S, que es la separación de eje a eje, tengo que esa franja equivalente para la carga viva ya no es 1 metro, digamos, para casi como se tomó la carga muerta, sino que es 1,72. Entonces la fórmula, bueno, fórmula no, pues aquí la tenemos en forma de ecuación. Factor de presencia múltiple, recuerden el número de carriles, 1, 2 carriles cargados. Entonces, esa era la condición. Dijimos que era un carril cargado, el factor de presencia múltiple es 1. El factor de impacto, 1,33, el código lo simplifica, un solo valor. Y este es el momento calculado, que como es para un carril, pues ese momento era 26,40 y algo. Ah, bueno, ese era en el eje, pero recuerden que lo calculamos en el apoyo, en la cara del apoyo. Y el mayor de esos era 16,76. Miren, de 26, que era el momento, lo bajamos a hacer el análisis. Bueno, no lo bajamos, consideramos que el análisis va a ser que el momento de la cara del apoyo de punto .20 centímetros y eso tiene un momento de 16,76. Pues si alguien quiere ser más, no sé, riguroso y toma el apoyo en el eje, pues no va a ser un diseño económico, pero no es que le quede mal. Recuerden que el diseño del puente, cada uno es conservador de sus criterios. Yo tomé este valor. ¿Listo? Entonces, ese valor afectado por un factor de presencia múltiple para un carril o dos carriles y el factor de impacto, porque recuerden que cuando el vehículo entra al puente, recuerden que si esta es con este elemento, yo tengo esta viga, tengo esta losa, tengo aquí mi losa de aproximación o mis aproches, por acá tengo mis estribos,
Cuando el vehículo venga acá, en esta posición, el vehículo, ¿verdad? Él va a tener unos factores de impacto. Él va a entrar al vehículo, él va a entrar al puente con unas velocidades. Entonces, cuando ese vehículo entre a este puente, pues él va a generar un impacto entre esta junta, ¿verdad? Que está acá. Y ahí se va a generar un impacto. O por alguna situación de los neumáticos, perdón, de las condiciones del vehículo, de sus resortes. O sistema de amortiguación, perdón. Y cuando empieza aquí a circular este puente, aquí en este sentido va a encontrar unos valores de impacto. Entonces, ese impacto hay que considerarlo. ¿Cuándo no lo consideraríamos? Cuando el puente tiene una velocidad inferior a 5 kilómetros por hora. Si yo tengo un puente, vamos a retomar aquí el dibujo. Si yo tengo aquí un puente, esta es la viga, esta es la losa. Aquí están los aproches o la losa de aproximación. Y si yo tengo un vehículo que entre con una velocidad inferior a 5 kilómetros por hora, pues yo podría despreciar ese factor de impacto. Si este vehículo entra con una velocidad inferior a 5 kilómetros por hora, pues yo podría omitir ese valor de impacto, pero como esa no es la realidad es que los vehículos entran con velocidades superiores a 5 kilómetros por hora, pues se considera un impacto. Aparte, recuerden la condición del carro, su sistema de amortiguación, la superficie del tablero del puente, todas esas variables afectan este factor del impacto. Listo, entonces yo tengo 1.2 para un carril cargado, 1.33 factor de impacto, el momento a la cara del apoyo me dio 16.76.42 y el ancho de franja equivalente a 1.72 tendría un momento de 15.55. Pero el código me simplifica la vida. El código me dice cuál debería ser ese momento. El código dice, el código CCP14 en la tabla 4.1 define los valores de momento negativo y positivo. Es de interés comparar estos valores para definir cuál momento causa mayor impacto. Yo estoy comparando el momento que calculé manualmente por línea de influencia y luego entro a una tabla que el código me da y me dice, entre con la luz del puente. La luz del puente es las luces de 1,3 metros, de 1,4. Este es luces de eje a viga. Recuerden que mi viga tiene 2 metros. Esos 2 metros, entonces si yo quiero calcular momento positivo de manera rápida, pues va a ser 22.78 kilonewton. Y si yo quiero calcularlo para el momento negativo, que en este caso estoy calculando el puente, él me dice, bueno, con distancia de eje de la viga hasta la sección de diseño para momento negativo. O sea, me está especificando, esta es la viga, esta es la losa, me está diciendo cuál es la distancia que hay del eje a esta posición, a la cara de la viga. Entonces, yo tengo una viga de 40, tengo una posición de acá a acá de 20. Entonces acá tengo 0, 75, 150, 225. No tengo 20, el 20 está en la mitad de estos dos valores. ¿Qué hago? Hago una interpolación. Para una viga de ancho de 155, de eje a base de la viga de 255 y de eje de viga a cara a la viga de 225, y hago una interpolación de estos dos valores. Haciendo esta interpolación tendré un momento negativo y me da 15.59. Pues si yo comparo este 15.59 que me da la tabla del código con el que yo calculé este procedimiento, pero fíjense este procedimiento todo lo que implicó hacer. Línea de influencia, miren. Y el código ya no lo simplifica, ya nos da esos valores cuánto es. Entonces dicen, no, ya no hay que hacerlo. Pero sin embargo, pues el método lo estoy explicando para que el que quiera ser más conservador, pues puede encontrar algunas diferencias. Esta da 15.59, da más elevado que yo calculé, pues nos vamos con 15.59. Ahora la carga viva. Recuérdense que estamos calculando el momento negativo. Y esto es línea de influencia. Cuando la carga se mueve por el puente, genera un momento negativo y uno positivo. Cuando la carga está acá, en esta posición, miren cómo quedó el momento positivo. Quedó para este lado, ¿verdad? Ahora debo buscar dónde estará esa posición para que cuando la carga está en algún lugar de este puente moviéndose, me genere un momento positivo. Entonces, regresemos a la parte del momento positivo. Con esto nos podemos apoyar
así como lo hemos venido haciendo con el SAT 2000, el momento generado por el paso de la carga viva gobernada por el diseño de la losa del puente. Repito, el momento generado por el paso de la viga, de la carga viva gobernada en el diseño de la losa del puente. Esto quiere decir que el momento que gobierna el diseño es la carga viva y que para la carga viva yo voy a tomar los momentos positivos y negativos en donde se encuentra el mayor momento por carga viva. Recuérdense que el momento de diseño de un puente lo gobierna la carga viva. Es insignificante una carga, como lo veíamos anteriormente, de 2.14 kN. Para hacer un ejemplo, en este caso teníamos el puente cargado con una carga de 2.14 kN como puntual, si la ven, y una distribuida de 4.8. Pero las cargas puntuales del vehículo de diseño, del camión de diseño, son de 80. Entonces esto quiere decir que el que gobierna el diseño en los puentes es la carga viva. Y por esa razón es que donde ocurre la máxima, el momento positivo para la carga viva, pues ahí yo voy a calcular el momento para la carga muerta en ese punto. Para el momento negativo no voy a primar porque yo entendía que momentos negativos ocurren en los apoyos. Pero la carga viva, en este caso, para esta carga muerta, está en el centro de la luz, de este tramo interior. Podía tomar ese, pero yo voy a tomar el que me diga una influencia para la carga viva. Recuérdense que es un criterio conservador. Y es mi criterio. Entonces, para la carga viva, vamos a analizar esto.